En el espacio para invitados vinculados al mundo de la economía y las finanzas, hoy en Nuncios Online tenemos una invitada muy especial. Mara Vecchioni es una asesora financiera con una amplia formación y conocimientos que incluyen actividad en el área inmobiliaria y de seguros y un crecimiento profesional del que nos va a contar. Vamos a hablar de todo un poco, incluyendo las empanadas de Ricardo Darín, pero sobre todo hablaremos sobre proyectar el futuro financiero personal. Ya mismo paso a mi comunicación telefónica con Mara Vecchioni, asesora financiera y nueva amiga de nuestra emisora. Mara, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Carlos, el gusto es mío. Bueno, les anticipaba a los oyentes que íbamos a dialogar con una experta en finanzas, una experta además con una onda muy buena. Así que eso quería resaltarlo antes de charlar, ¿eh? Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, se agradece. Es lindo, es muy lindo para mí, gratificante poder llegar a tus oyentes también. Bueno, espero que podamos repetir porque nos van a quedar muchos temas sin poder hablar. Pero primero, para que te conozcan un poquito aquellos que no te han visto todavía en tus redes sociales, en tu Instagram sobre todo, ¿qué te lleva profesionalmente a elegir concentrarte en algo tan complicado como las finanzas? Bueno, en realidad esto me hace acordar a mi yo de niña, ¿no? Muchas veces nosotros, por mandato familiar y por no tener la educación financiera necesaria, lo único que hacíamos era tratar de resguardarnos con el dólar o comprando propiedades. Y la realidad es que yo sentía interiormente que había más, ¿no? Y hace un par de años atrás, unos 11 años aproximadamente, sentí la necesidad de tener libertad financiera, que en ese momento no la tenía, ¿no? Y empecé a investigar y caí con las finanzas, ¿no? Y hace 11 años a esta parte trabajo en finanzas personales, para la planificación y para tener este famoso plan B que normalmente las personas no tienen, ¿no? El hecho de poder decidir en dónde estar, con quién estar, de la mejor manera, tener el poder de decisión, y eso lo logra la libertad financiera. Bien, es un tema donde vamos a rozar sin complicarnos, porque la política nos invade, aunque no queramos tocarla, aunque no queramos hablar, Claro. nos va a rozar, pero no vamos a ir a lo ideológico ni a lo partidario, ¿no? Obviamente lo político forma parte de la vida, pero hay muchos temas que quería hablar con vos, pero apareció el Eternauta y me puso una pelota ahí picando que no puedo evitarla, pero analizándola justamente desde el conocimiento financiero. Ricardo Darín ha sido tema por mencionar precios de empanadas. Sí. Yo te propongo que lo analicemos justamente desde tu conocimiento, porque fue un dato que de hecho los medios han ido finalmente verificando que es certero, es esa gran variedad, ¿no? De precios de 48.000 a 9.000. En Mendoza aparecieron muchos, no, acá la tenemos, cada uno haciendo su oferta, ¿no? Así que te propongo que lo analices vos, cuál es tu mirada sobre lo que tiene que ver con la inflación, las finanzas. Contanos vos. A ver, en realidad puntualmente de esta marca en particular habla, y escuchaba el otro día al dueño de la marca, que decía que él entendía después de esto que los precios estaban elevados, pero que todos los jueves había sacado una promoción de que en vez de 44.000 pesos lo mandaran a 30.000 pesos, ¿no? Que sigue siendo caro, por supuesto. Pero yo calculo que esto en particular es porque es una marca instalada. Y al menos acá en Buenos Aires, la realidad es que son las más ricas, las más vendidas y en proporción las más grandes del mercado, al menos acá, ¿sí? En Buenos Vi Aires. el tamaño y yo con un almuerzo. No, es que yo te lo aseguro, Carlos, que con un almorzás. Nosotros, la mayoría de veces que hacemos reuniones de equipo en las oficinas,
se piden esas empanadas, ¿sí? Y es una por cabeza. No pueden comer más, no se puede comer más, ¿sí? Con lo cual, yo calculo que es porque es una marca instalada, ¿sí? Una marca instalada es lo mismo que si vas a comer a un restaurante de moda, que te sale Sí. el triple que comer en el restaurante de Carlitos a la vuelta de tu casa. Bueno, Mm. esto es así, ¿no? Pero más allá de eso, hacía mención que si bien los precios habían bajado, pero que la mano de obra había que seguir pagándola. Entonces yo calculo acá que, como bien vos dijiste, no nos vamos a meter partidariamente, pero creo que todos le sacan una ventaja, ¿sí? Todos le sacan una ventaja. Y en este caso, hasta el llamado de atención, de que en este caso fue Darín, la marca estaba instalada y la gente pagaba esos precios, ¿sí? A mí lo que sí me pareció mal es de parte de Darín hablar como que las empanadas o que la gastronomía o que el delivery estaba caro cuando en realidad se posicionó en la marca número uno, al menos del mercado porteño, ¿no? Pero bueno, yo creo que le metió un tinte partidario a la conversación. Así es. Y terminó haciéndole un gran favor porque la Sí, promoción. claro. Bueno, yo te quería llevar de este caso, que realmente caso testigo, podríamos llamarlo así, a tirar mitos, ¿no? Que vos lo haces muy bien. Eh, por ejemplo, el error de pensar que con dólar, con el dólar o utilizando el dólar no hay inflación, cosa que vos has demostrado que sí la hay. Claro, es que en realidad, por eso yo decía, ¿no? De estos mandatos familiares, de que lo único que nos enseñaron era ahorrar en dólares, porque era lo que estaba bien y porque claramente, Carlos, el peso siempre estuvo por debajo de lo que es la moneda dura en Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, no, pero yo compro dólares, lo guardo debajo del colchón y ya estoy resguardada. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque inflación en pesos hay y existe y la tenemos palpable y todo el tiempo la comunican y sobre todo este gobierno que va comunicando cómo va bajando la inflación, pero existe y es muy alta todavía en relación a países del primer mundo, porque tenemos 3 puntos, 2,7 de inflación mensual, que claramente si comparamos a los 23 que teníamos en diciembre, por supuesto que ha bajado muchísimo. Pero inflación en Estados Unidos también hay. ¿Eso qué quiere decir? Hay una inflación de más o menos un 3 o un 4% anual en Estados Unidos. Eso quiere decir que tu ahorro, porque no es una inversión, tu ahorro en pesos, esos dólares que vos comprás y vas comprando y los metés abajo del colchón o simplemente lo dejás en la caja de ahorro, van depreciándose, ¿sí? O sea, vamos a suponer un 4% anual. Eso quiere decir que tus ahorros en el tiempo van perdiendo valor por más que estén en dólares. Y por supuesto en Instagram te hago la mención de un boleto en Disney, de la hamburguesa, ¿sí? Históricamente en Estados Unidos. Y si no, yo siempre me remonto, Carlos, porque antes de ser asesora financiera, yo soy anteriormente martillera y corredor público. O sea, yo me dedicaba al rubro de las propiedades. Y siempre digo que ya por el año 94 vos te comprabas una casa a estrenar con 3 dormitorios, dependencia de servicio y pileta y demás, por un valor que hoy no te compras siquiera el cuarto del lote en el que está implantada la casa. Entonces, esto quiere decir que hay inflación también en Estados Unidos, hay inflación en dólares, con lo cual es que si vos te quedás con dólares simplemente, no vas a preservar siquiera el capital. Entonces es un tema, ¿no? Hay que también entender que los dólares se deprecian y que los dólares tienen inflación. Bien, y otro de los casos que analizás, que prácticamente no hace falta decir los ingresos, cómo se deprecian en relación, cómo baja el salario en relación a cuando uno se convierte en jubilado. Eso es Sí, absolutamente clarísimo. sí. Ahora, también, ¿no? Hablabas de mandatos, es como que es la única salida hacia el futuro, la jubilación. Vienen las lágrimas, pero hay otras salidas, ¿verdad?
Por supuesto, Carlos, por supuesto. Mira, yo de eso, yo lo profundizo mucho al tema de la jubilación y el tema del retiro, porque claramente mi familia, mis abuelos eran jubilados, mis padres eran jubilados, mi padre falleció trabajando, mi abuelo falleció trabajando, mi vieja hoy vive de la pensión y la jubilación de ella, de la pensión de mi papá, y no alcanza. O sea, hoy uno piensa, bueno, no, pero está pensionada y tiene jubilación. En total, la pensión y la jubilación, que son las dos mínimas, no llegan, no llegan a 500.000 pesos. ¿Sí? Pensar en que una persona que trabajó toda su vida y le dedicó mucho, la mayoría de la edad activa, a trabajar, y que hoy tenga un ingreso que si mamá estuviera sola y no tuviese la pensión de papá, serían 277.000 pesos, porque claramente cuando tienen pensión y jubilación no cobran el bono. Sí. Entonces, pensar que una persona puede vivir con 277.000 pesos es una locura, pero es una locura. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos otras alternativas para no depender de la jubilación del Estado de turno. No vamos a mencionar a ninguna en particular, porque desgraciadamente desde la época de la convertibilidad se ha depreciado Sí. el ingreso de los jubilados por un 60%. ¿Sí? O sea que no tiene que ver con gobiernos, tiene que ver con que tenemos que realmente tomar cartas en el asunto y planificar nuestro retiro para que en nuestra etapa pasiva vivamos bien y no dependiendo del Estado o de nuestros hijos, porque en definitiva, ¿quiénes nos van a ayudar cuando no nos alcance? Ujú. Está clarísimo eso. Una de las opciones entonces, recogiendo la generalidad que has mencionado, por ejemplo, es tratar de sumarse o establecer concretamente un seguro de retiro. Sí, Carlos, mira, yo hace muchísimos años que conozco del tema, claramente por necesidad y por no volver o no pensar que voy a tener la misma vida que tuvieron mis abuelos y mis padres al depender del Estado, después de haber trabajado toda la vida. Y esto que uno dice, bueno, pero esto existe, sí, los seguros de retiro existen hace muchísimos años en la Argentina. De hecho, yo trabajo por una compañía que hace 61 años que está en la Argentina y más de 150 años en el mundo. Y la realidad es que, sobre todo en países del primer mundo, esta es la única opción. ¿Pero por qué es la única opción? Porque el sistema previsional está colapsado a nivel mundial, no es en Argentina únicamente, es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque gracias a la ciencia y a la medicina, la expectativa de vida ha crecido tanto que hay cada vez más personas jubiladas o intentando jubilarse que personas activamente trabajando. Mira, te tiro una estadística que es reveladora. Hoy por hoy debería haber 4 personas activamente trabajando por cada jubilado. En cambio, hay 1.5 personas activas trabajando por cada jubilado. Esto claramente está haciendo un cuello de botella tan grande que no hay capacidad de pago y no sé si en algún momento, cuando a nosotros nos toque jubilarnos, vamos a tener la jubilación que hoy perciben nuestros padres o nuestros abuelos, ¿sí? Porque no hay forma, no hay forma, no hay dinero, no hay capacidad. ¿Sí? Entonces, creo que es la única solución la que tenemos por delante, planificar previamente nuestra etapa pasiva. Bien, nos quedan algunas preguntitas. No, esto no es a manera de cierre, sino para, ya has obviamente interesado a muchos de los oyentes a decir, uy, quiero saber más de esta famosa Mara. A ver, ¿cómo la buscamos? ¿Dónde te encuentran? Contanos eso, por favor. Bien, Carlos, mira, estoy en todas las redes sociales en la que me conociste vos, es en Instagram estoy como Finanzas con Mara, así de sencillo. Me van a ver porque la fotito tiene un trofeo, así que no es usual la foto, así que Finanzas con Mara en Instagram, también me pueden encontrar en Facebook de la misma manera en LinkedIn, pero ya es un perfil más profesional, pero ahí pueden sacar todos mis datos porque está mi teléfono, mis números de matrícula, todo muy profesional, Carlos. Doy fe
Además, no solo simpatía, hay todo un contexto y una formación atesorada, le has metido también valor a eso. Eh, También he visto y que le das voz a aquellos que son emprendedores, eso es muy importante, ¿no? También nosotros tratamos de dar ese espacio y sobre todo buscar ese testimonio que motive a otros, ¿no? A modo de reflexión también, por un lado está esto de resguardarse, de mirar hacia adelante con cierta previsión, pero está el tema de los emprendimientos que todos obviamente tienen su riesgo, todos. Ni hablar si tiene que ver con la agricultura, el clima, las recientes lluvias, etcétera. A modo de reflexión, aquel que es un poquito más jóvenes que nosotros, que somos dos pibes, hablábamos de eso fuera de Claro. micrófono, un poquito más jóvenes que nosotros que quieran buscar emprendimientos, tanto en el consejo humano como en el consejo que tiene que ver con las finanzas, ¿qué tips les quisieras marcar? A ver, a mí me gusta, como bien vos dijiste, Carlos, hablarle mucho a los emprendedores porque creo que la persona que emprende es la persona que se desafía constantemente, es la persona que sale de la zona de confort y que busca un mejor futuro para él y para su familia. Con lo cual, nada, siempre digo lo mismo, esto no es sencillo, ¿sí? No es sencillo, pero tampoco es imposible, con lo cual, financieramente creo que todo se puede planificar, ¿no? Esto es lo mismo que cuando uno dice, bueno, me gustaría irme de vacaciones. Y uno empieza a planificar dónde, cómo, cuánto me saldría. Bueno, en la planificación financiera, sobre todo para el emprendedor, es lo mismo, ¿no? Todo lo que no se mide, todo lo que no se mide, no se puede lograr, ¿sí? Entonces, todo tiene que tener un objetivo, ¿sí? Y darle forma al objetivo. ¿De qué manera? Bueno, me quiero poner una pizzería o una casa de empanadas, como hablábamos al principio. Bueno, fenómeno. Bien local, lo voy a alquilar, cuánto cuesta, cuánto me cuesta la mano de obra para ponerlo a punto. O sea, todo tiene que medirse, ¿no? Y creo que con un plan todo se puede lograr. Con un plan medible y alcanzable, metas alcanzables por sobre todas las cosas. Pero creo que esto, ¿no? Acompañar al emprendedor es un desafío permanente y me encanta la gente que sale de su zona de confort, porque yo he salido hace muchísimos años de mis zonas de confort y salgo constantemente porque sigo capacitándome. Ahora estoy estudiando, estoy haciendo una diplomatura en coach ontológico, con lo cual digo, uno tiene que extender esa banda elástica de crecimiento constantemente y a los emprendedores lo mejor está por venir siempre, mientras que todo sea planificado, se va a lograr. Y le vamos a agregar una pastillita a esta reflexión tuya, muy positiva, obviamente. Primero va la amenaza que a determinados invitados le hago. La amenaza obviamente es con la mano tendida y mostrándola también, sin nada Sí, escondido. claro. Es que voy a tratar de tener varias charlas más con vos, porque Pero cómo realmente, no. Es un placer eh, cuando gustes. bueno, y vinculado a esto que hablabas de los emprendedores, creo que esta es como la frutillita de ese postre que acabas de cerrar también tan positivamente, pero la pregunta es, ¿del fracaso podemos obtener rédito? Siempre. Claro que sí. Claro que sí. El que no fracasa no va a alcanzar nunca el éxito. Eh, ya lo decía Michael Jordan, 1000 tiros hasta encestar, ¿no? Yo creo que soy una persona muy resiliente que se ha levantado más veces de la que se ha caído. Creo que de eso se trata, ¿no? El poder de renacer todo el tiempo y constantemente para buscar mi mejor versión, ¿no? Porque en definitiva es eso. Hace 11 años yo empezaba con una mano atrás y una adelante y hoy tengo un equipo de 20 asesores independientes que asesoran a personas y empresas para cambiarles las realidades. Entonces, digo, se puede, absolutamente todo el tiempo y del fracaso se aprende siempre. Bien.
Esa fue la gran empanada, perdón, la gran frutillita de esta charla, porque sí, empezamos con las empanadas y el postre estuvo buenísimo. Muchas Mara, gracias. te agradezco muchísimo No, por la favor. generosidad y la amabilidad. Un placer enorme, Carlos, y voy a estar atenta para escucharte y escuchar la charla. Seguro, seguro. De modo que después de esta primera podemos decir entonces con seguridad hasta pronto. Claro que sí, cuando gustes, Carlos. Nuncios Radio.